comenzar, muchas gracias a Joan de Valencia, de la Universidad Técnica, por la invitación de hablar aquí. Para mí hay una conferencia muy interesante e importante, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Para comenzar de comprender la situación aquí, hoy en español, de feminista y arquitectura. So, my talk today will suggest that perhaps there is a particularly feminist approach to architecture today, and that this approach would involve an interest in 5 different kinds of thematics: collectivity, interiority, alterity, performativity, and materiality. Su conferencia hoy aquí quiere introducir el tema y quiere un enfoque feminista particular hacia la arquitectura que muestra su interés sobre 5 temas en concreto, como son la colectividad, la interioridad, la alteridad, la performatividad y la materialidad. Okay, before talking about these 5 different themes, I'd like to take a look back, to look at a broader history and discuss some ideas from a collection of essays which I co-edited with Ian Walker and Barbara Penner in 1999. And this was a book entitled Gender, Space and Architecture. And the aim of the book was to provide a very detailed map, if you like, of the shifts in the debate around feminism and architecture from the 1970s, which arguably is perhaps when feminist debate first began in architecture, and then to the 1990s, where the discussions about the relationship between gender and architecture gained what we might say is a theoretical strength within the academy. Pero antes de hacerlo, le gustaría contextualizar en este artículo en un marco más general y discutir algunas ideas sacadas a partir de una recolección de ensayos que coeditó junto con Ian Borden y Barbara Penner en 1999. Este libro, llamado Género, Espacio y Arquitectura, tenía la intención de proporcionar un mapa detallado de los cambios en el debate en torno al feminismo y la arquitectura que se produjeron desde la década de los 70, en donde se podría decir que surgió el debate feminista en torno a la arquitectura, hasta la década de los 90, en la que se produjeron las discusiones relacionadas con el tema del género y el espacio, que ganaron mucha más fuerza teórica en el entorno académico. At that time there were already a number of different collections of essays on feminism and gender and architecture. All of them were very fascinating, but they were composed of specially commissioned essays, so more like the editorial was more like a curatorship, inviting people to write particularly new essays. And what Ian and Barbara and I wanted to do was to bring together essays that had already been published. So more like a compendium, or what publishers call, I don't know quite how the Spanish term would work, but a reader. So a collection of previously published work. I'll just show you, of course, some of the very key publications that were around at that time. So of course you'll know the Beatrice Colomina, Sexuality in Space, very, very important entry into, and perhaps a book that set up the discourse in many ways. Sí, en ese momento ya se habían publicado diferentes recopilaciones sobre género, feminismo y arquitectura, todas ellas fascinantes y compuestas sobre todo de ensayos especialmente escritos para ellas, es decir, encargados especialmente como si desde un comisario les hubiera propuesto esas temáticas. Y ninguna de ellas proporcionaba lo que ellas habían querido hacer, es decir, una recopilación de ensayos que habían sido publicados anteriormente sobre esa temática. No sabe muy bien qué nombre tiene en español, pero es un poco funcionar como lectores, proponiendo entre otros este libro, por ejemplo, que se llama Sexualidad y Espacio, que todos vosotros debéis conocer. And just a few other ones, The Sex of Architecture,
Algunos otros, como esto, El sexo en arquitectura. Stud, which was a very important collection because it looked at masculinity in construction with femininity and also questions of queer space. Este otro ensayo que fue muy importante porque introducía la cuestión de la masculinidad contrastado con la feminidad y también con el trabajos sobre la temática queer. Another collection, Gender and Architecture, Architecture and Feminism. And sorry, just to say, I think what's interesting here was the relationship between some people who were using the term gender and some who insisted on the term feminism. And the term that kind of came to be used more within the academy was gender, which I think in some ways is problematic because it stripped away the politics in some ways, but in other ways was more forward-looking for some people because it allowed people to think about the relationship between men and women in a more obvious way. Bueno, esos dos otros libros o recopilaciones que os ha mostrado como Género y Arquitectura, pero lo que quería ella introducir era la relación que se produce entre el uso del término género y el uso del término feminismo, que se utilizaban alternativamente. Al final se impuso el término género en la academia de forma generalizada, que es un término problemático porque en cierta manera se ha quitado cierta connotación política, pero sin embargo permite, contrastado con el otro, el hablar de las relaciones entre hombres y mujeres de forma más fluida. And then this book, which I think is a very interesting collection called Desiring Practices, which very much brought the idea of desire and sexuality and perhaps psychoanalysis into the discussion. Y este libro, que me parece muy interesante, también es una recopilación, es un libro que se llama Prácticas del Deseo y permitió introducir en el discurso arquitectónico términos como el deseo, la sexualidad e incluso el psicoanálisis. So, just to say a little bit about how this book, Gender Space Architecture, was structured, because I think it perhaps shows the interest that I always have in the relationship between time and space, between history and spatiality, which I think was very interesting in Joan's presentation, the first one today, when he showed the diagram from de Soto about the relation between time and space. For me, architecture is always located between spatiality and temporality. Sí, le gustaría también añadir que hablar un poco de la estructura de este libro, Género, Espacio y Arquitectura, porque es una estructura que en cierto modo compila muchos de sus intereses, como por ejemplo la relación del tiempo con el espacio, la relación de la historia con la espacialidad, que es un término que se ha utilizado en la primera conferencia de la mañana, en el diagrama que se ha presentado, hablando de esta relación entre espacialidad y tiempo, que le parece importantísima en términos arquitectónicos. So the first section of the book was a history, a chronology, if you like, of entitled Gender, which looked at the history of feminist theory from perhaps the early suffragette movement. That was the earliest back that we went, and what we might understand now as liberal feminism, or the entry of women's entry into the patriarchal order. And looking then at how feminism had changed through the 1970s, the personalist political wave of feminism, and then through into contemporary feminism and the relation between gender, class, ethnicity, sexual difference, a difference of different differences, if you like. Sí, la primera sección, por lo tanto, se centra en la historia, en la cronología, se llama Género y hace un poco un recorrido dentro de lo que es la historia de la teoría feminista, partiendo de ese primer feminismo que hoy en día podríamos denominar un feminismo liberal, el momento en el que las mujeres entran dentro de este discurso del orden patriarcal, pasando por los 70, donde se establece la premisa de que lo personal es político, hasta llegar al feminismo contemporáneo, que es un feminismo de la diferencia o las diferencias dentro de la diferencia, que contempla categorías como el género, la clase, la etnia, etc. The second section was not a history, but a spatial mapping of the different disciplines that I believed, my colleagues, my other editors believed, was influential to architecture. So we included essays from anthropology,
around material culture from art history, including the essay that Carmen described this morning from Griselda Pollock. Cultural studies, the essay again from this morning, Janet Wolf's piece of writing on the female flaneur. Cultural studies, geography, philosophy, psychoanalysis. Sí, el segundo bloque, es que se llamaba Género y Espacio, cubría diferentes maneras de pensar sobre las representaciones de género que se han producido más allá de la arquitectura, incluyendo por lo tanto diferentes disciplinas que han influido en esta misma arquitectura, por lo tanto incluyendo ensayos del campo de la antropología, de la cultura materialista, incluyendo a gente como Griselda Pollock, que se ha citado esta mañana, los estudios culturales, la filosofía, el psicoanálisis, etc. And then the third section was another chronology. This time it was looking at the changes in architecture from the 70s, where the influence of feminism was much more overt and explicit, like the design of buildings only for women, the work of Matrix, which was a feminist cooperative who I used to work for, and then looking more towards the 90s, where the work took this theoretical turn, and there was an interest really in the relationship between theory and practice. Yeah. Sí, el tercer bloque es una sección que incluye otra cronología y se centra en los cambios arquitectónicos que se produjeron a partir de los 70, donde se producía una intervención feminista mucho más explícita y abierta, por ejemplo en el diseño de edificios únicamente para mujeres, hasta los 90, en el que se produce un giro en la teoría y en el que se centra más el interés en la relación que hay entre la teoría y la práctica. And perhaps one thing that was that's quite particular in the relationship between theory and practice in the feminist critique of architecture is the use of theory not as a prescription for how to design buildings, which is often how it's used, but theory as a tool for undoing architecture, perhaps, for critique. Sí, y un aspecto particular que quiere resaltar aquí es la relación entre la teoría y la práctica, es como la crítica feminista a la arquitectura plantea la teoría no como una receta de manual de cómo hacer o diseñar edificios, sino más bien como una manera de deconstruir premisas arquitectónicas. So I just talk very briefly about 3 projects or 3 essays in the book that I think have over time perhaps been the most influential in some ways. Sí, por lo tanto quiere contaros brevemente 3 proyectos que están incluidos en este libro y que a lo largo del tiempo se ha podido considerar que han sido de los más influyentes en esta construcción de la teoría feminista. The first one is by a critic and also a curator called Henry Urbach. And what he was looking at was the relationship between the queer theory of Judith Butler and Eve Kosofsky-Sedgwick, whose notions of performativity had provoked many people in the spatial disciplines to think about place as a critical location for performing gender. And he kind of linked this through the notion of coming out to a history of the closet. So a history of the use of wardrobes and the designs of different closets within the American interior. So it was a very beautiful example of working between, using a spatial metaphor, like coming out, the closet, and working between a spatial idea and a physical design space. Sí, en primer lugar querría hablar de un artista llamado Henry Urbach que utilizó toda la teoría procedente de Judith Butler y de Eve Kosofsky-Sedgwick, cuyas nociones de performatividad habían provocado que se analizaran las disciplinas espaciales de una forma diferente, considerando los lugares como emplazamientos críticos para ejercer la noción de género. Por ejemplo, Henry Urbach se centró
en una temática bastante inusual de estudio, como es el diseño de los armarios, para poder desarrollar un argumento relacionado con el secreto y la exhibición en relación con la homosexualidad, con esta noción de salir del armario. Y a ella le parece que es una forma muy bonita de poder hablar metafóricamente de ese acto de salir del armario, relacionándolo con un diseño de interiores. The second project is by an architect, American architect, called Elizabeth Diller, who practices now with her partner Ricardo Scofidio, Diller and Scofidio. And this was a project she did on her own, which was, as you see, a whole series of what we might call misironed shirts. Este segundo proyecto lo realizó una arquitecta americana llamada Elizabeth Diller. Es un proyecto propio y una de las cosas que realizaron fue esta serie de camisas mal planchadas o incorrectamente planchadas. So I think this is, for me, this is linked to the ideas of the philosopher Luce Irigaray, her idea of mimicry, where one copies the ideas of others in order to undo them. And I think this is linked very much to some of the film work that Joan was talking about this morning, and perhaps the linchpin here would be the work of Cindy Sherman. So you're taking here a classic everyday technique of ironing, domestic labour, and you're sort of doing it in a different way in order to make a comment, a parody on that action. Sí, esta artista relaciona la filosofía de Luce Irigaray en torno a la imitación, a la mímica, que dice que se utiliza para deconstruir, se copia una actitud o un gesto para deconstruirlo. Y ella podría también ponerlo en relación con los comentarios sobre películas que se han hecho esta mañana, la obra de Lynch o la obra especialmente de Cindy Sherman, que a través de la copia, en este caso de un trabajo doméstico tan sencillo como la plancha, se llega a parodiar o a deconstruir esta propia actitud. And finally, the work of Jennifer Bloomer, whose work and writing has been very, very influential for me in particular in my work. And it's a difficult project to describe, particularly in translation as well. And what she's trying to do is talk about the feminine as a concept in deconstruction, as this concept of the kind of radical signifier, the area of that's kind of irrational, that's subversive in some way. And so in her writing, she plays with a feminine writing, and she undoes different kinds of language. So for example, she will, in describing architecture, she'll bring in words like big jugs, which is a colloquialism, meaning large breasts, but it also means a jug is a holder of fluid, but it can also be a holder of meaning. So she's kind of talking about how the female body is used to hold many different kinds of meanings. Sí, por último quiero hablar de Jennifer Bloomer, que es una escritora que le ha influido enormemente en su propio trabajo. Es un proyecto bastante difícil de contar porque esta autora habla de lo femenino como un concepto que está en permanente deconstrucción. Es decir, ella habla de todos los significados relacionados con esta noción de lo femenino, como lo racional, lo subversivo, y los aplica a su propia escritura, en la que permanentemente está deshaciendo el lenguaje y llevándolo a ese límite. Por ejemplo, cuando está escribiendo sobre arquitectura, utiliza palabras como grandes jarras, que son como grandes ubres, en cierto modo, que es una palabra que se usa en inglés para hablar de grandes tetas, es decir, como un recipiente de fluidos, pero también como un recipiente de significados. Entonces ella considera que el cuerpo de la mujer es un recipiente de significados numerosos. So, I think I'll just say a very little bit about the work that I was doing at this period of time in the late 90s.
where I was also interested in the relationship between feminist theory and architectural history. So I was working in this book mainly between two texts. So one was a feminist polemic, again by the woman philosopher Luce Irigaray, and a very important text that she wrote in 1977 called Women on the Market, where she took Marx's idea of the commodity fetish, but she described how women were commodities exchanged between men. So it's a kind of feminist reading of Marxism. Sí, quiero hablar un poco sobre el trabajo que ella estaba realizando en esa época, en los 90, en el que estaba intentando aplicar la teoría feminista a la arquitectura, y quiere centrarse en dos textos que le influyeron mucho. Uno de ellos, realizado por una feminista bastante polémica, Luce Irigaray de nuevo, que se llamaba Mujeres en el mercado, y en ella abordaba la idea del fetichismo de la mercancía propuesta por Marx, releída por las nociones de Claude Lévi-Strauss del intercambio de mujeres. And then the other text that I was looking at was a text from 1821 called Life in London, and written by a journalist who was also a boxing commentator. He wrote about covered boxing matches at that time, and illustrated by two very famous caricaturists called the Cruikshank brothers. And the book was a presentation of scenes of male pleasure in London. Sí, y el otro texto que quiero presentar es un texto realizado en 1821 por un periodista y comentarista, ilustrado por dos hermanos, los hermanos Cruikshank, que realizaban caricaturas y eran muy famosos por ello, y en él presentan los lugares donde los hombres buscaban placer en Inglaterra en ese momento. So the project was looking between what feminist theory might suggest. That space is gendered through the exchange of women, but also then looking at what one finds in an archive, what history suggests about what has actually happened in the past. Y entonces su proyecto estaba situado entre estas dos cosas. Por una parte, como teoría feminista, que está hablando de que el espacio está marcado por las cuestiones de género, y por otra parte, el material que podía obtener en los archivos que contaban la historia de lo que había pasado exactamente en esos sitios anteriormente. And I mean, maybe what's very interesting, particularly in the Spanish context, is that these upper class men were called ramblers, which is also a precursor to the French flaneur. So the rambler was in London in the 1780s to 1820s, and his pursuit of pleasure took him to many different places. Some male-only spaces. This is a boxing training centre in London. Shall I stop? Sí, ¿no? Sí, lo que resulta muy interesante, sobre todo en el contexto español, es que estos hombres que estaban buscando diferentes placeres se les llamaba ramblers, que hace referencia a la idea de vagabundear. Era lo que sería el antecedente del flaneur, del que se ha nombrado antes. En español se puede traducir por buscón, luego veremos también qué relación tiene, y estos definían a hombres que en Londres de 1780 a 1820 realizaban esta búsqueda de espacios de placer, como por ejemplo este espacio solo para hombres en el que se realizaban boxeo. So the history of the word rambling is that I thought it would be to explore the countryside. In the UK, in English now, it's used to talk about going for a ramble in the countryside. But actually the history of the word, when you look at it, is the pursuit of sexual pleasure. Sí, lo curioso es que la historia de esta palabra, ella pensaba que podría significar explorar, realizar excursiones por el campo, que es lo que significa hoy en día en un contexto inglés, going rambling. Y sin embargo, cuando se remitió a la etimología de la palabra, hacía referencia a la búsqueda de placer sexual específicamente. So many of the places that the ramblers visited were the theatre, and this is them examining a famous actress
who was particularly interesting because she wore tights. She revealed her legs. They made lots of plaster casts and models of her legs. She was called Madame Vestry, and this is the Ramblers with an eyeglass looking very carefully at Madame Vestry, maybe her legs, I'm not quite sure. Y aquí tenemos, por tanto, a estos buscones, que en el fondo sería lo mismo, que están en el teatro y bueno, se encuentran examinando a una célebre actriz que era famosa porque llevaba medias y por lo tanto mostraba sus piernas, y aparecían muchas esculturas, se modelaron sus piernas, y aparecían por todas partes. Aquí, como podéis ver, están mirándolo fijamente a través de sus gafitas. And then here they are in a space called an assembly room, which is where decisions were made about marriages, so which women would be married to which men. And one of the features of the Ramble is that it's always within upper class spaces. I think it was intended not just for an upper class audience, but for people to aspire somehow to learn more about upper class life, but perhaps a little bit like Hello magazine. I don't know. Yes, yeah. So celebrities and so on. Yes, of course. Yeah. Bueno, aquí los tenemos en algo que se venía a llamar habitación asamblearia, assembly room, y era el lugar donde se planeaban los matrimonios, quién se iba a casar con quién. En general, estos ramblers, estos buscones, eran siempre gente perteneciente a las clases altas, pero los espacios en los que se movían no estaban limitados únicamente a estas clases altas, sino que en cierto modo permitían que clases menos favorecidas los espiaran las actividades de estas clases altas, como hoy se puede producir a través de revistas como Lola. And then finally this is the Ramblers again in the saloon, which was a very loaded space, very transgressional space, a space where people of different classes and different genders mixed in the city. So it was the entry space into the theatre, but Theatreland was also a place where there was transgression in some way. So within this image here, the women depicted are what are called Cyprians, who are women in public space, a little bit like prostitutes, but it's a very ambiguous identity. They dress maybe like upper class women, but at the same time their breasts are revealed. Are they working class, dressing up as upper class? There's a whole question about shifting identity. Sí, aquí tenemos a esos buscones en el salón, en estos salones que eran espacios muy cargados de significados, de transgresión, donde se juntaban clases, géneros. El espacio teatral también era un espacio en el que se producía esta transgresión, pero aquí mucho más. Y vemos esta serie de mujeres en el espacio público, por lo tanto comparables en cierto modo a prostitutas, pero con un estatuto bastante ambiguo, porque por una parte van vestidas como mujeres pertenecientes a las clases altas, por otra parte enseñan sus pechos como prostitutas o mujeres de la clase obrera. Entonces hay todo este margen de ambigüedad con el que también se está jugando en este espacio. I'm just thinking, for one example, the woman in black here would be someone who potentially rented dresses to women. She was possibly involved in brothel, like a madam in some way. So, and also what you would find in some of the images are representations of famous people at the time as well, like a very famous courtesan called Harriet Wilson, who was in this image here. Sí, en este ejemplo, vamos a poneros un ejemplo, por ejemplo, la mujer de negro que aparece en esta imagen podría dedicarse perfectamente a alquilar trajes a las otras mujeres, lo que en cierto modo también puede constituir cierta actividad de madame, de cortesana que realiza ese tipo de tratos. También aparecen representaciones de personas muy famosas en el momento, como la cortesana Harriet, que está Wilson, que aparece aquí también. So to conclude on this, what I was interested in was the relation between the Rambler and the Cyprian, which is a little bit like the relation in the French literature
of Benjamin and also Baudelaire, of the relation between the flaneur and the prostitute, and how the relation between the two in terms of visual pleasure and sexual pleasure was a kind of gendering of space. Y lo que me interesaba en todo este asunto es la relación que puede tener el buscón con otra gente, que es similar a la relación que se puede establecer en la literatura francesa entre Benjamin y Baudelaire, entre el flaneur y la prostituta, es decir, esta vinculación entre placer visual y placer sexual que contribuye a marcar, a establecer marcas de género en el espacio. So for this conference, I think the important point is that in this particular period, the public woman was always personified through the figure of the Cyprian or the prostitute. Y lo que resulta importante aquí en esta conferencia es que en este periodo la mujer pública siempre estaba representada como una cortesana, como una prostituta. Okay, so I want to move on now to look at this more contemporary work and to just think a little bit about the background to the contemporary work. So a number of different conditions. I'm thinking, in particular, I've been looking at work in the UK and perhaps in Australia in an Anglophone setting, and thinking about the relationship between theory and what we call practice-led research, where the key role of research is in the art schools and architecture schools has shifted a little bit in the last 10 years towards research that operates through practice. So it operates through design, through art, through architecture. It's not only something that happens in the writing of books, but it could be happening in the making of artworks and installations. Sí, va a avanzar un poco y va a comentar trabajos más contemporáneos, pensando inicialmente en el marco que puede situarlos, y ella va a hablar un poco de las condiciones que se dan en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido y en Australia, sobre todo en zonas anglófonas, en las que se ha producido un acercamiento de la investigación, de la teoría, a la práctica, es decir, que la investigación se plantea desde el principio como una investigación que opera a través de las prácticas, a través de la realización de pinturas, dibujos, instalaciones, construcciones arquitectónicas, de la producción misma de la práctica. And something I'm very interested in is the relationship between art and architecture. I teach now in an architecture school, but I've also been involved in teaching in art schools. And my writing works between the two. So I'm very interested in interdisciplinary research that operates across different disciplinary boundaries in a territory that I would call critical spatial practice. Está muy interesada en la relación que se establece entre arte y arquitectura. Actualmente es profesora en una escuela de arquitectura, pero también ha dado clases en facultades de bellas artes, y en general suele mantener esta visión interdisciplinar de su propia teoría y práctica, que juega con los límites entre estas disciplinas. Okay, the next section here is quite dense, and it's been a very long day, so I'm going to just summarize it quite briefly, if that's okay. Yeah. Okay, that's great. Y como hemos tenido una jornada muy densa y ya es la última conferencia, va a intentar resumir toda la segunda parte, que os aseguro que era muy densa, en el que hablaba de la práctica espacial técnica. Okay. Not saying that people aren't intelligent enough to understand, but I just think maybe they're a little bit tired. Que para nada quiere cuestionar vuestra inteligencia, pero que simplemente piensa que tenéis que estar un poco cansadas. So, 2 points here. One is, to me, important to understand about interdisciplinarity. I don't quite know how that works in Spanish. The same word? The same word. Okay, so the important thing about this for me is that it's not a procedural thing. It's often described now, a lot of government money tells us we must do interdisciplinary work, so it's an order. And the kind of history of interdisciplinarity is a history of critique. It's not a pragmatic thing. It comes from wanting to
question the way that you might do something, and to question the ideology that dictates the way you do something. So I'm always thinking about procedure as something that's not simply practical, but something that is ideological in some way. Bien, quería establecer 2 puntos en torno a esta noción de interdisciplinariedad. Lo primero que quiero decir es que no se trata de un proceso ni un procedimiento. Hay ahora mismo muchas subvenciones del gobierno en el que casi que te obligan, te dan la orden de ser interdisciplinar, de hacer ese trabajo entre disciplinas, pero la historia de la interdisciplinariedad es una historia de la crítica, no es una historia pragmática, es una historia del cuestionamiento fundamental de la ideología y la metodología empleadas para hacer las cosas, es decir, no es un procedimiento que afecte únicamente a la cuestión práctica, sino también a la propia teoría de la que emerge. For a very simple example, someone in an art school might look at what an architecture student is doing and ask questions that that student wouldn't ask of their own discipline, and then the other way around. So for me, it's about questioning what we do in each of the disciplines, and I think, yeah. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un estudiante de Bellas Artes se relacionaría con un estudiante de Arquitectura y le plantearía preguntas que este nunca se haría, es decir, hay una riqueza en ese cuestionamiento que a la inversa también se produciría de la misma forma, y es este cuestionamiento interdisciplinar el que le interesa. For me, the most interesting comments made come from the French cultural theorist, philosopher Julia Kristeva, who talks about the emotional aspect of interdisciplinarity, that there's a lot of jealousy, for example, at work, where people want to hold on to their discipline, or where people perhaps are frightened of giving up what they know. So it's an emotional space, it's not simply an intellectual space or a practical space. Le interesa mucho al respecto los comentarios realizados por la filósofa francesa Julia Kristeva, que incluye un estudio, un análisis del aspecto emocional de esta condición interdisciplinar, es decir, que cuando estás en esa posición tiendes a tener celos, a proteger lo que sabes, a esconderte en tu propia disciplina porque te da miedo ir hacia lo que no conoces, etc. And so that's the point on interdisciplinarity. The point, another point I want to make is on the term spatial practice, and the 2 key thinkers here for me are Henri Lefebvre, that I think Josette discussed earlier today a little bit, and also Michel de Certeau, that was certainly in Jean's paper at the beginning of the day. And they both have, I think they're perhaps over-quoted, sometimes is a problem, but I think they offer a very deep conceptual understanding of spatial practice, and the possibilities for some practices to be what de Certeau calls strategic, in that they follow dominant modes of power, and for others to be tactical, which means they seek to resist and to invent new forms of practice. Sí, este es el primer punto del que quería hablar, la interdisciplinariedad, y el segundo punto que quería plantearos es un término que ella llama práctica espacial. En este asunto o en este concepto le gustaría citar a 2 pensadores clave que ella considera fundamentales, como son Henri Lefebvre y Michel de Certeau, que Joan ha citado en la conferencia de la mañana ambos. Dice que a lo mejor son 2 autores que han sido citados demasiado y que eso es un problema, pero que ambos tienen una comprensión profunda de la cuestión espacial. Por ejemplo, cuando Michel de Certeau está hablando de las estrategias frente a las tácticas, es decir, las estrategias como usos de los espacios que se someten a las prácticas convencionales o establecidas, y las tácticas como aquellos usos del espacio que permiten determinadas resistencias y modificaciones de lo previsto que suceda en ese lugar. So this term that I've been using, critical spatial practice, wants to indicate a spatial practice that is critical of, let's say, the dominant social order of, we could call it global corporate capitalism or neoliberalism.
Sí, este término textualizando, crítica espacial de la práctica espacial, incide en esta cuestión crítica que puede ser un cuestionamiento de el neoliberalismo o el nuevo régimen global, empresarial o cualquiera de los términos que queráis utilizar para nombrarlo. So thinking about the theme of today, the sex of the city, I'm thinking about what the particular feminist twist or themes are to critical spatial practice, and of course these come from a critique of patriarchy in particular, and they end up with these 5 themes that I've been thinking about: collectivity, interiority, alterity, performativity and materiality. Sí, dice que pensando en el tema de esta conferencia, es decir, el sexo de la ciudad, se planteaba cuáles han sido el giro feminista a esta crítica espacial práctica que se podría hacer, y evidentemente el primer cuestionamiento es al planteamiento patriarcal del espacio, que incluye estos elementos que antes he nombrado al principio, como son la colectividad, la interioridad, la alteridad, la performatividad y la materialidad. So the first, collectivity, and what I'm going to do now, in case you're thinking how long will this go on for, is just try and give one example of a practice for each of these themes. Va a hablar ahora de la colectividad, y por si os estáis preguntando cuánto puede durar esta conferencia, os quiere tranquilizar diciendo que va a dar únicamente un ejemplo de cada una de estas prácticas. So the example here is a practice called MUF. Sí, el ejemplo que tenemos aquí es de un grupo que se llama MUF. MUF. Okay, so the thing about the word MUF is it has two possible meanings. So this is a group of women artists and architects. They also have some men working there. They, as far as I know, have never described themselves as feminists. This is important to say. Sí, bueno, la palabra MUF se puede definir como, puede tener 2 significados alternativos. En primer lugar, hace referencia a un colectivo de mujeres arquitectas y artistas, que también tienen algunos hombres trabajando con ellas, y que nunca en la vida se han definido como feministas, y esto es importante para lo que va a comentar después. So the word MUF can mean the female genitalia, like a colloquialism, but it also, mufti, also is a kind of description of perhaps an elite male group, somehow operating slightly invisibly. Operating? Slightly invisibly, in mufti, is slightly invisible. Okay. La palabra MUF puede significar por una parte los genitales femeninos, es una palabra muy coloquial, de argot, pero por otra parte, in mufti describe una manera de operar de determinadas élites masculinas de forma invisible y escondida. So I just described one project that they did. They worked in the field, and they still do, of public art and architecture. And this project here, we're looking at the benches, was the result of a commission of an urban regeneration project to design a lifting barrier to prevent traffic entering the town centre. Este es un proyecto en el que ellas operan, como muchas veces han hecho, en el campo entre el arte público y la arquitectura. Este es un proyecto en el que realizaron una serie de bancos a raíz de un encargo que les hicieron desde el ayuntamiento en un proyecto de regeneración urbana que trataba de impedir que los coches accedieran a esta zona. So they always work by critiquing the brief that they're given. So they will be given a brief by a government agency who's funding the project. And this brief was, can art contribute to it? No, the art should contribute to a safer, more social environment. So very deterministic brief. And they critique the brief. Sí. Yeah. Les dieron una premisa para empezar a trabajar, en el que se precisaba que el arte puede contribuir a construir un entorno social más seguro y más comunitario. Ellas suelen trabajar haciendo la crítica de lo que les encargan. So for MUF, the starting point was to think about the local history of the area,
which is in Stoke-on-Trent in the UK, has a long tradition of ceramic production, which now today is involved in sanitary ware, so the design and making of toilets and basins. El punto de partida que tomaron este grupo era analizar o investigar sobre la historia local de la zona. Era una zona que durante mucho tiempo se había dedicado a la cerámica, tenía una larga tradición cerámica, que en la actualidad se traduce en la realización de sanitarios, de elementos para baños. So, they also took the original design of the pattern, ceramic pattern from that area, and they worked with Armitage Shanks, which is a toilet maker in the area, very traditional kind of industry, and they worked over a long period of time to encourage the people working here that it was interesting to make a piece of art instead. So they worked very closely in collaboration with this factory to produce this bench. Yeah. Sí, utilizaron también un diseño original de azulejo que se había hecho en la zona y trabajaron con un fabricante de váteres muy potente en esa zona que tiene una influencia industrial bastante grande y trabajaron para convencerle de que la gente pudiera hacer, utilizando su fábrica, una obra de arte. De hecho, realizaron estos bancos. So what they say is, we wanted to reveal this as a place where the hands of the person you sit next to on the bus or pass in the street are the hands of the person who shaped the plate from which you eat your dinner. Queríamos mostrar que en este lugar en donde las manos de la persona que se sienta a tu lado en el autobús o que pasa por la calle son las manos de la persona que modelaron el plato en el que estás cenando. So I think what's important about MUF's work is that they're interested in critiquing the design process. They think of the process as important as the product, and this is still perhaps something that's very obvious in fine art. We have the traditions of social sculpture and relational aesthetics, and it's not really a surprise for participation to be part of an aesthetic discourse. But in architecture, this is still a very strong provocation to argue that the finished product is not only architecture, but the process is also architecture. Lo que ellas querían reivindicar o hablar e incidir en este trabajo era hacer una crítica del diseño del producto únicamente, reivindicando que el proceso es tan importante como el producto. Eso es algo que a nosotros, desde el ámbito de las bellas artes, nos puede parecer bastante obvio, ya que hemos trabajado con términos como la escultura social o el arte relacional, que incluyen estas nociones, pero incluir este discurso dentro de una estética arquitectónica sigue siendo una provocación clara, decir que el proceso es tan importante como el producto terminado, como el producto final. I think I'll just leave this. There's another project by MUF, which is the town centre in Barking, that actually got a prize from Barcelona for a really interesting public space. But I don't have time to talk about this, but people can look it up. It's the town square in Barking. Okay. No va a contaros este proyecto porque no tiene tiempo, es otro proyecto que hizo MUF, que de hecho ganó un premio en Barcelona. Podéis mirar si queréis las imágenes y haceros un poco una idea de cuál fue la intervención. And I also just want to mention here, in terms of the idea of collective working in architecture, that it's kind of strange that architecture is a collective social art, and yet many of the practices are known by the name of the main architect, like Norman Foster or Richard Rogers, and yet there's this huge team of architects in the office doing all the drawing, all the builders producing the building. You never know who these people are. And there is a history of collectives from the 70s in architecture, but we tend not to have so many, except now quite often what happens in a recession, where there is less commercial work, there's always a rise of very interesting alternative work. And right now there are two very interesting feminist collectives. One is in Stockholm called Fatal, and the other in London called Taking Place.
Simplemente quiere nombrar un poco que los colectivos en arquitectura que realizan esta serie de prácticas no son tan comunes como en arte. En arte suelen realizarse muchos proyectos a los que únicamente se nombra el arquitecto principal, como Norman Foster. Todos los demás que están trabajando en sus proyectos, desde la serie de arquitectos que están realizando los planos hasta los constructores que están ejecutando el proyecto, no se nombran, nadie está interesado en conocerlos, y sin embargo sí que hay una historia de colectivos que procede de los años 70, aunque no haya tantos, y simplemente quería nombrar un par de colectivos que ahora, con tiempos de recesión, siempre emergen más, ya que se tienen que producir prácticas arquitectónicas alternativas por obligatoriedad. Y quiere nombrar un colectivo que se llama Fatal, procedente de Estocolmo, y otro colectivo que se llama Taking Place, teniendo lugar, procedente de Londres. Okay, the second theme is interiority, and in a way this links back to the theme, which has been a very strong theme in feminist critique of the public and the private, which Carmen spoke about, I think, at length in a very interesting way this morning, about the work of Griselda Pollock and others. And so the idea of the male public sphere and the female private sphere of domestic space, which isn't a reality, it's an ideology, which in English is described as the separate spheres, and it perhaps emerges at the early stage of commodity capitalism, so in the 1900s, maybe a bit before. Otro de los conceptos que quiere plantear es el concepto de interioridad, que es un tema muy feminista, ya que aborda la dialéctica entre lo público y lo privado, que ya se ha tratado esta mañana, haciendo referencia a Griselda Pollock, es decir, una esfera pública masculina y una esfera privada femenina, aunque esto no corresponde a una realidad, sino a una ideología que se impone de forma ya muy clara a partir del desarrollo inicial del capitalismo en torno al siglo XX, principios del siglo XX. It's masculino. Masculino, Leo. Masculino, I thought it was masculino. All through this morning I was like, why don't I know this word? It keeps coming up. Brilliant. Okay, so the feminist approach has often been to critique this binary, because you have the male city and the female domestic space. So some feminists have wanted to argue for the position of women in public space, that's one tradition. Some have been more interested in looking at the interior domestic space and kind of making that as important as a public space. And then another approach has been to look at, after Jacques Derrida, the idea of the both and, the space that is both public and private, or neither public nor private. So this might be the margin, the between, the abject, the heterotopic, the everyday, for example. La crítica feminista, este tipo de planteamiento, es una crítica a la condición binaria que se plantea de lo masculino como equivalente a la ciudad y lo femenino como equivalente al espacio doméstico. Se han realizado toda una serie de prácticas, algunas de ellas de críticas, feministas, una de ellas en las que introduce a las mujeres en el espacio público, otra en la que está trabajando y revalorizando el espacio interior para considerarlo tan importante como el espacio exterior, y otra última crítica o cuestionamiento a partir de los trabajos de Jacques Derrida, en el que se habla de ese espacio que es público y privado, que no es espacio ni público ni privado, es decir, la heterotopía, los márgenes, los espacios intermedios, los límites confusos. And I'm thinking, of course, now we have I think another really important agenda here, which is with the attacks on the public democratic sphere, and the rise of, increasing rise of private corporate interest. Perhaps the gender dimension is not as important as other dimensions of power and resistance. I think this has been a theme that's been very strong today, maybe something more to discuss. Por otra parte, también hay una cuestión que se está contraponiendo bastante a este análisis de género, que es el cuestionamiento de esta esfera pública democrática, cada vez más reducida por una emergencia de una tendencia privatizadora empresarial que se está ocupando el territorio. Entonces, que eso sitúa también en una dimensión diferente la problemática de género.
So there's interesting new work that's coming out of this public-private discussions, a very interesting book on domesticity, for example. Uno de los últimos trabajos que están contribuyendo a analizar de nuevo esta dialéctica entre lo público y lo privado es este libro que tenemos aquí que se llama Negociar lo doméstico, producción espacial de género en la arquitectura moderna. And then the theme of the interior or the intimate has a number of different dimensions. One is that within design, education and profession, interior design is often seen as decoration. It's not as important as maybe urban architecture or architectural design, but there's some very interesting new courses that have brought a very strong critique into their teaching of interior architecture and started to link the teaching of interior architecture with discourses around interiority. One key person, I think, is an Australian called Juliana Preston, who's also an architect and a sculptor. And this is one of her works, which I really enjoy, where she takes a standard building material, this is plasterboard, and she cuts away at it to reveal the inside of the plasterboard. So this is the intimate of the plasterboard, if you like. Sí, otro de los temas que se están trabajando en la contemporaneidad, este tema del interior o de lo íntimo, y siempre se hace una valoración de que en la educación o en cualquiera de las prácticas, incluso a nivel comercial, el diseño del interior se considera decoración y se considera muy inferior a lo que es el diseño de los exteriores o el urbanismo en grados de importancia, siempre está minusvalorado. Entonces se han abierto toda una serie de nuevas líneas que están cuestionando estas importancias de la arquitectura del interior, le intentan vincular ese valor y esa producción a una serie de discursos que la cuestionan. Por ejemplo, el trabajo de una australiana que se llama Juliana Preston, que es tanto una arquitecta como escultora y que trabaja con material arquitectónico, perforándolo y mostrando su interior, es decir, mostrando lo íntimo de ese material arquitectónico utilizado fuera. Another side of the interior is the space of the psyche, the space of the inside of the mind, the emotions as well. And of course this links very strongly to psychoanalytic theory, to the work of beginning with Freud and of course many feminist critiques of Freud and Lacan, but starting to make connections between interior psychic space and exterior cultural space and all the spaces between, not a binary at all, but a discussion maybe of transitional spaces. This is Freud's consulting room, and this is a work by the artist Sophie Calle, where she placed supposedly her wedding dress on the couch in order to make some commentary about the relationship between the father of psychoanalysis, Freud, and many of his female analysans. También hay toda una rama que está estudiando, cuestionando este espacio del interior como el espacio de las emociones, el espacio de la psique. Por supuesto, esto es una relación directa con la teoría psicoanalítica planteada por Freud y por Lacan, que han sido evidentemente criticados en numerosas críticas feministas, pero que sin embargo sí que permiten abordar esta noción del interior psíquico frente a un exterior social y hablar de los espacios de transición que se pueden producir, intentando no aplicar de nuevo un planteamiento binario de interior-exterior. Aquí tenemos una obra del artista Sophie Calle en la que expone teóricamente su vestido de boda, intentando hacer referencia a las relaciones que tuvo el padre del psicoanálisis, Freud, con sus diferentes mujeres analizadas. I think I'm going to move on, yeah. Okay. So another theme, the third theme is alterity. Sí, va a hablar de la alteridad como tercer término. So I think there's a shift perhaps now from discussions of difference that were very important in the late 1990s, the difference in identity politics around
race, gender, class, often thinking about which was the strongest form of oppression. Certainly within Marxist feminism there was a very deep debate about which is the worst oppressor, the capitalist or the patriarch. And of course then there's the heterosexist and the racist and so on. So it was a discussion of identity and difference as the key terms. Ella cree que ha habido, se ha producido un giro desde este discurso de la diferencia que se produjo fundamentalmente en los años 90, en el que se planteaban toda una serie de análisis sobre la raza, el género, la clase, sobre qué tipo de ideología modelaba de forma más fuerte, ejercía una presión mayor, por ejemplo, un debate sobre qué era peor, si el capitalismo, las formas patriarcales de opresión, etc. En cierto modo todo esto se podría resumir hablando de una identidad de la diferencia. So I just mentioned this book in passing because I don't think it's been referenced to the extent that it should have been. Leslie Locko, and a book on race and architecture, which was just a beautifully structured book which looked at different scales, from the scale of urban planning to the scale of building to the intimate scale, and a fascinating essay within it on the history of tango as a way of discussing the relationship between colonizer and colonized in Buenos Aires. So I would just recommend this book to you. Y quiere mencionar al paso este libro porque cree que no se le hace suficiente justicia, que no se cita suficientemente, siendo un libro muy importante. Es un libro, bueno, que se llama Papeles blancos, marcas negras, arquitectura, raza y cultura, y es un libro que está estructurado muy bien porque abarca diferentes niveles, desde la escala de lo íntimo hasta la escala de los edificios, pasando por diferentes prácticas. Por ejemplo, hace un análisis de la historia del tango como una coreografía en la que se muestra la relación entre colonizados y colonizadores, esa relación casi de sumisión. How are you doing? Okay. I think you're amazing. I don't know how you do it. So another collection of essays by more recent, from 2007, from a French Romanian architect called Doina Petrescu. And this came from a conference that she organised longer ago, from 2000, earlier, 1999 in Paris, called Alterities. And what Doina was doing was bringing into the discussion, so especially in the Anglophone discussion, the term the feminine, because many feminists had ignored the feminine. They were talking about gender in particular, but not really and maybe the problems of the feminine, rather than embracing the feminine as a kind of practice. And what the subtitle of this book and the conference was The Politics and Poetics of the Feminine. So I think it was very important in bringing in poetics, and the fact that poetics, or form making perhaps, style, rhetoric, these kinds of issues were important ones to deal with, that we shouldn't only focus kind of on ethics, we have to look at aesthetics as well. Otra recopilación que quiere traer aquí es esta recopilación publicada en el 2007 por una arquitecta franco-rumana, Doina Petrescu, a raíz de una serie de conferencias que se realizaron en 1999 en París bajo el nombre de Alteridades. Y en ellas se propuso traer y discutir, sobre todo en el ámbito anglosajón, sobre el término lo femenino, que consideraba que era un término que se había ignorado mucho, que se hablaba siempre de género, de prácticas de género, pero que no se hablaba de este término como lo femenino. Y en el subtítulo de su libro, como podemos ver aquí, habla de políticas y poéticas femeninas del espacio. Le interesaba mucho también remarcar el uso de poética, que puede quizás hacer referencia a cosas como el estilo o la retórica, que podían ser importantes para entender determinadas cosas y que se habían ignorado totalmente, porque ella cree que el análisis no debe remitirse únicamente a la ética, sino también a la estética. One of the key contributions of this collection is the idea of practicing otherwise, or practicing other how, or thinking about other practices of space. And
one of the projects that Doina Petrescu herself has done, I saw that Josep was going to talk about this, but it was his last slide that he didn't have time to talk about. So I'm glad we have time to focus on this work, because I think it's quite important work and indicates a kind of practice, another practice of architecture that, although is inspired by feminism, does not wear its feminist politics on its sleeve. Y quiere hablar de la contribución clave de este libro, que implica la posibilidad de practicar de otra manera o practicar de otro modo o realizar otro tipo de prácticas en el espacio, que va a hablar de un proyecto de Petrescu que Josep tenía al final de su conferencia, que no le he dado tiempo a abordar, y por lo tanto estoy muy contenta de poder concederle ahora a ella este espacio aquí para hablar, porque cree que es muy importante el hacer referencia a este tipo de otras prácticas en arquitectura, inspiradas en cierta manera por el feminismo, aunque no directamente vinculadas a la teoría feminista. So the practice that Doina and her partner worked together is called Atelier d'Architecture Autogérée, and it's based in La Chapelle area of Paris, and this particular project is called EcoBox. And what they were interested in doing was looking at these often abandoned spaces in the city. I guess in Taran Vag, I think there's been a huge work coming out as well in Catalan as well in the 90s around this time, and here as well, Taran Vag. Yeah, that's awesome. Sí, Doina Petrescu y su compañero formaron parte de un proyecto que se llamaba el Atelier Autogéré, Atelier d'Architecture Autogéré, el taller de arquitectura autogestionado, que se produjo o se realizó en La Chapelle. Este proyecto en concreto se llama la EcoBox, y partían de un análisis de los espacios abandonados, de los solares que quedan como espacios residuales dentro de la ciudad. So this is working in a very micro level, creating spaces for growing food and gardens in parts of the city. But what it does, which I think is very important, is it also aims to kind of create communities, work with people in the area who didn't have any access to public space, but didn't feel they could take these places. And so the practice is really what Doina would describe as enabling subjectivity, or the production of subjectivity, agency in subjectivity, rather than the production of architecture. So it's a kind of subversion of what people think of as architectural practice. Sí, este proyecto actúa a un micronivel, a un niveles muy pequeños, en el que se producen jardines y huertos urbanos, pero cuyo interés no está en la práctica en sí, sino en la creación de comunidad, en diferentes áreas en las que la gente no tiene acceso a espacios públicos, que ocupan directamente, que entienden que pueden hacer uso de estos espacios como si fueran públicos, llevando a cabo estas prácticas. Doina Petrescu habla de estos espacios como espacios en cierto modo de producción de subjetividad, donde puede emerger esta subjetividad, y no como producción de arquitectura. En cierto modo es una subversión de lo que se viene a considerar prácticas arquitectónicas. So with this project, which has happened through this project has happened through three waves. And the first one, the architects helped people to negotiate with the city council how to use the space. But now the architects aren't involved at all, and the group of people know how to go about getting the spaces for themselves. Sí, este proyecto ha seguido tres diferentes fases. En una primera fase, efectivamente, los arquitectos se hicieron un poco de mediadores entre la gente de esa área y el ayuntamiento para poder negociar el uso de esos espacios. Posteriormente ellos les dejaron que hicieran su marcha, habiéndoles ya enseñado o habiendo aprendido la gente el cómo llevar a cabo estos procesos de mediación y de empoderamiento de los espacios. Okay, so we have to be super quick on these two last ones. So performativity, really where I guess I'm arguing that the understandings of subjectivity here include self-reflection in some way and a reflection on the processes of the work itself. I think this is already very strong in poetical writing. Someone
a key person here, Gloria Anzaldúa's work, but this kind of self-reflectivity in the production of whether it's objects or text is being less involved in architecture, is only just really beginning now. Sí, la performatividad va a pasar muy por encima y va a hablar sobre todo de esta condición autorreflexiva y de reflexión en el propio trabajo que puede realizar, por ejemplo, una persona como Gloria Anzaldúa en su escritura, en la que lleva a cabo la práctica de la autorreflexión tanto a objetos como textos, y es una práctica que se ha realizado mucho menos en arquitectura, que está empezando ahora mismo. Just in passing, the work that I've been trying to do is spatializing writing, so thinking about writing as an architectural form, a spatial form in some way, a spatial composition or structure of different voices. Ella está llevando a cabo este trabajo que se llama escritura contextual, en que considera la escritura como una forma espacial, como una forma arquitectónica en la que se estructuran diferentes voces. I don't have time to describe these projects, but this is their kind of performed textual installations. No tiene tiempo para contaros estos proyectos, pero son diferentes instalaciones textuales that combine words and objects que combinan palabras y objetos en cierta manera. And then I think just one very interesting piece of work here by Katarina Bonnevier. There's a lot of very interesting work in Stockholm, in KTH, on performative writing. And this is a book around a kind of queer feminist architecture. And it's called Behind Straight Curtains, and combines a number of different kinds of texts, including theatrical texts, and where the reader is invited into the text as a sort of theatre script. Simplemente quería nombraros este libro de una escritora de Estocolmo muy interesante. Creo que en Estocolmo se está realizando una producción ahora mismo muy interesante, Katarina Bonnevier. Esta mujer realiza una escritura performativa en la que aborda determinadas estructuras queer o feministas, e incluye diferentes textos de diferentes géneros, entre ellos, por ejemplo, un género teatral en el que el lector es invitado a formar parte de lo que se está contando en la historia teatral como uno de los personajes. So I think just one thing about this work, to link it to some of the other discussions, perhaps to Joan earlier today, is that a strong theme in this performative writing is autobiography and telling stories and bringing the personal voice, which I think responds to the feminism of the 70s, the personal is political, bringing the personal voice into academic writing to kind of try and destabilise what are often very objective texts, where you're meant to say, this essay will da-da-da-da, rather than to talk from a personal voice. Por vincular esto con todo lo que se ha venido diciendo hoy, a la temática abordada por Joan, lo que quiere decir es que la escritura performativa tiene un componente autobiográfico y de voz personal, en el sentido en el que se hacía referencia en el feminismo de los 70, es decir, lo personal es político, el que se incluye un tinte personal a la escritura académica, es decir, una escritura académica que normalmente se produce con una visión de objetividad, de distancia, en la que en este papel vamos a hablar de, y que normalmente no introduce todo este matiz personal que sí que se incluye en lo que es escritura performativa. And the last thing, materiality. I think the traditional thinking on materiality would be the historical material critique of Marx. But within feminism, this is often included to think about the materiality or the material of the body as well. So it's not simply about trying, within architecture, trying to think about the historical materialism, for example, critiquing not just the architect who makes the building, but the users who also make the building. That would be a strong move in Marxist architectural history, or the builders. But also within feminism, to think about the materiality of the structure of the building itself as a site for critical engagement.
Y el último elemento, la materialidad, normalmente se suele entender este concepto desde la crítica materialista marxista de Marx, pero desde el punto de vista feminista se incluye también una noción de cuerpo, es decir, en arquitectura se hace este análisis de materialismo histórico en torno a las condiciones de la producción de lo que se construye desde el punto de vista de los arquitectos, de los usuarios, pero el punto de vista feminista incluye la materialidad misma de ese espacio en el que se van a producir las prácticas. And this building called the Straw Bale House by Sarah Wigglesworth, architects, is a very interesting building that combines a kind of feminist and ecological approach. So a lot of, well, they've used materials in unusual ways. So this is straw bales, which are often used in ecological building, but underneath a skin of polycarbonate, so a material made from petrochemicals. So a lot of critics have said this can't possibly be an eco house because it uses the petrochemical material. Sí, aquí tenemos un ejemplo de esto que estaba diciendo, es la casa Straw Bale. Es una casa muy famosa porque aplica de forma simultánea un enfoque feminista y ecológico. Utiliza un material como son balas de paja, pero las cubre con policarbonatos, que son productos petroquímicos, y aquí se le realiza una crítica desde la ecología bastante grande, diciendo que no puede ser una construcción ecológica puesto que usa un material como estos policarbonatos. The architects defend their combination, the montage of materials here, by saying that they think that architecture's purpose is to provoke debate as well as provide solutions, and that they wanted to juxtapose what they called the slick and the hairy, the fetishized and the repressed. Vale. Sin embargo, los arquitectos se defendían del uso de esta combinación un poco extraña de materiales, porque dicen que el papel de los arquitectos es tanto provocar debates como proporcionar soluciones. Y ellos hablaban de que en este caso estaban intentando unir lo liso con lo peludo, lo fetichizado con lo reprimido. And then using perhaps also very interesting materials like quilting as something which would normally be on the inside of the building as an exterior cladding. Y también utilizan de forma bastante sorprendente materiales, como por ejemplo aquí la guata, que es un material que se suele utilizar para el interior y que aquí sin embargo está utilizándose como fachada exterior. Okay, so 3 points in conclusion. One is that some of this recent work may not seem obviously feminist. And I think this is sometimes a good thing because it includes a kind of wider audience. But at the same time, one of the ongoing problems in feminism is forgetting the previous history and unwriting that previous history. So it's very important to remember the history of what's happened before. Otherwise we have the problem that the Guerrilla Girls talked about of one of the advantages of being a woman artist, which is seeing your work live on in others. Bien, quiere hacer 3 conclusiones de todo esto rápidas. La primera es que muchas veces no se usa o no se suele relacionar el término feminismo con esta serie de prácticas que hemos hecho. Esto tiene un lado bueno porque incluye a una audiencia más grande, llama a más gente o incluye a más gente, pero tiene un lado bastante negativo que es el olvido. Es decir, el feminismo tiende muchas veces a olvidar, a desescribir la historia previa, y entonces nos podemos encontrar en una situación similar a la que hacen referencia las Guerrilla Girls cuando dicen que ven sus ideas vivir en las manos de otros, es decir, una cierta ausencia de reconocimiento. The second point is that some might say, why is feminism important anymore? That there are much more urgent problems that we have to deal with. And I think, you know, we're in very pressing times at the moment with these huge gross acts of moving the finances from the public sphere to the private, and in the name of bank bailouts, creating a tiny elite group of people. So we have very specific case of inequality at the moment.
So we could say, well, is feminism important anymore? But then we always have to remind ourselves, for example, when the Condemned government in the UK did their spending review last year, one of the groups of people in society to lose out were women, particularly because a lot of them make up the part-time, marginalised workforce. El segundo tema bastante importante es considerar si el feminismo sigue siendo tan importante hoy en día, o el abordar estas cuestiones feministas cuando hay problemas muchísimo mayores, cuando nos encontramos en un momento en el que se están llevando a cabo actos bastante brutales, en donde el rescate bancario está transfiriendo dinero público en manos privadas de forma obvia, donde se está generando una élite de ricos, donde la desigualdad no hace más que crecer permanentemente, y entonces nos cuestionamos si verdaderamente es tan importante el mantener estas premisas feministas. Sin embargo, basta con recordar cómo el gobierno Condem, en su último informe sobre gasto general, uno de los grupos que ha eliminado dentro de sus presupuestos es el grupo de las mujeres, que son mayoritariamente una forma marginal y bastante excluida de trabajo. So I should just say this is a new form of architecture for our times, which is a new type of police cordon to stop protests. This was installed in November in London to stop protests spreading into the streets around Trafalgar Square. It's a very strange new form of architecture which needs our attention in terms of understanding it. Aquí tenemos una nueva forma arquitectónica que surgió en noviembre en Londres para parar las protestas que se realizaban en torno a la plaza de Trafalgar, que se extendieran a todas las calles adyacentes, una especie de nuevo cordón policial hecho con estas especies de paravanes o rejillas, y es una nueva forma arquitectónica que reclama bastante nuestra atención. But to end on an up note rather than on the side of oppression, there are, I think, perhaps we could talk about thinking of Guattari, who was his work on ecology was mentioned by Josette. I would say that I have three kind of big major crises of our times would be the collapse of ecology, the running out of energy, and the collapse of the economy. But also what we're seeing then are new forms of occupation, new forms of resistance, and I think that some of these tools that I've suggested, these thematics of collectivity, interiority, materiality, alterity, performativity, are also qualities that are perhaps characteristic of some of the occupations and some of the movements that have been occurring in the UK on cuts, the New Economics Foundation, transitional towns, this new form of interruption of public sessions called mic checking. I don't have time to describe all of these, it's the subject of a new piece of research, but I think then that rather than say on the one hand we have feminism doing this and on the other hand we have these problems of our times, that what interests me is how these can intersect in some way to create new forms of resistance in the times that we live. So thank you. Para acabar esta conferencia con una nota positiva, para acabar de forma optimista y haciendo referencia un poco a esta ecosofía desarrollada por Guattari, que nombró Josep en su conferencia anterior, puede efectivamente hablar de que estamos en un momento de una crisis triple, una crisis de energía, de economía y de ecología, pero que al mismo tiempo se están produciendo una serie de movimientos de ocupación y de resistencia que están delimitando nuevas posibilidades y que en cierto modo pueden también hacer uso de las herramientas explicadas o explicitadas por ella, como la colectividad, la alteridad, la materialidad, etcétera, para generar nuevos modelos de ciudades transicionales y toda una serie de nuevas emergencias que no va a describir aquí porque no tiene tiempo y porque son sujeto de una nueva investigación que está llevando a cabo, pero esto supondría el aplicar, digamos, generar una intersección de prácticas de la que pueden surgir instrumentos de resistencia. Muchas gracias.